La evolución humana no ha seguido un camino recto ni predecible. Entre los primates, el ser humano sobresale por su aspecto inusual, sin pelaje denso, con depósitos de grasa peculiares y un andar erguido poco común. Estas particularidades han sido interpretadas por algunos como señales de un pasado distinto al puramente terrestre. Desde esta perspectiva, nació una propuesta que, aunque no ampliamente aceptada, ha generado curiosidad desde mediados del siglo XX. Se trata de la hipótesis del simio acuático, la cual plantea que ciertos rasgos humanos podrían haberse formado en contacto con ambientes acuáticos, no solo en tierra firme. La idea sugiere que habilidades como el control voluntario de la respiración, la postura vertical, la grasa subcutánea y la piel suave pudieron desarrollarse en un contexto costero o semiacuático. Comprender esta posibilidad nos lleva hacia uno de los desvíos más polémicos en la historia evolutiva de nuestra especie, en donde el agua y la tierra pudieron haber modelado, en conjunto, la forma en que hoy existimos. A comienzos del siglo XX, cuando la biología evolutiva apenas empezaba a comprender los misterios del linaje humano, el patólogo alemán Max Westenhofer planteó una idea que, en su tiempo, resultaba poco ortodoxa. En 1942, propuso que ciertas características humanas, como la ausencia de pelaje, la presencia de grasa bajo la piel y la leve membrana interdigital entre los dedos, podrían tener su origen en una etapa acuática de nuestra evolución. Aunque sus argumentos estaban basados en conocimientos ya desactualizados y eventualmente abandonaría esa postura, su planteamiento abrió el camino a lo que más tarde se conocería como la hipótesis del simio acuático. 2 décadas más tarde, en 1960, el biólogo marino británico Alister Hardy llegó a una conclusión similar de forma independiente. Su hipótesis sugería que, durante un periodo prolongado, algunos antepasados humanos habrían vivido en zonas costeras, recolectando alimentos en aguas poco profundas. Hardy no hablaba de criaturas míticas ni hacía afirmaciones extravagantes. Su visión era más cercana a la de una transición comparable a la de las nutrias, animales terrestres que adoptaron una existencia anfibia. Según sus propias palabras, un grupo de primates primitivos habría sido desplazado por la competencia en los árboles y, en consecuencia, forzado a alimentarse en las orillas, buscando mariscos y erizos de mar en las aguas cálidas de regiones tropicales. Dentro de este marco, Hardy propuso que varias peculiaridades humanas podrían tener sentido si se consideran como adaptaciones al entorno acuático. La pérdida de pelaje se habría producido para reducir la resistencia en el agua, como sucede en cetáceos y hipopótamos. La grasa subcutánea serviría como aislamiento térmico. La postura bípeda, según esta visión, podría haber evolucionado al desplazarse de pie en aguas poco profundas. Incluso la capacidad humana de contener la respiración, inusual entre primates, habría surgido más por la necesidad de sumergirse que como preparación para el habla. Otros rasgos, como la laringe descendida, el reflejo innato de apnea en los bebés al sumergirse y la orientación hacia abajo de las fosas nasales, también se han vinculado con este supuesto pasado costero. Algunos proponentes han llegado a interpretar la parte blanca visible de los ojos humanos, ausente en casi todos los demás primates, como una ventaja evolutiva para seguir la mirada de otros al cazar bajo el agua. Incluso el uso temprano de herramientas de piedra ha sido asociado con la práctica de romper conchas marinas. Estas ideas conforman lo que se conoce como la hipótesis del simio acuático o, en su versión más moderada, la hipótesis del entorno costero. Es importante aclarar que se trata de hipótesis, propuestas que requieren más evidencia y no deben confundirse con teorías científicas consolidadas. Aunque han sido objeto de escepticismo, llegaron a ganar atención gracias a figuras como el zoólogo Desmond Morris y, más tarde, la escritora Elaine Morgan, quien cuestionó la narrativa dominante centrada en la sabana africana, proponiendo que muchas de nuestras rarezas podrían tener su origen no en el interior seco, sino a la orilla del mar. En las primeras décadas del siglo XXI, el interés por el pasado evolutivo de la humanidad encontró una voz renovada en Elaine Morgan, una escritora británica que dedicó buena parte de su obra a cuestionar las narrativas predominantes sobre el origen del ser humano. En 2011, resumió su visión afirmando que las hipótesis relacionadas con entornos acuáticos plantean que la selección natural derivada de vadear, nadar y bucear
así como de obtener alimentos en hábitats costeros, influyó significativamente en la evolución de los ancestros del Homo sapiens, diferenciándolos del linaje que dio lugar al chimpancé Pan. Ese mismo año, una serie televisiva titulada Mermaids, The Body Found, popularizó este conjunto de ideas de manera muy distinta. Presentado como un documental científico, el programa relataba la historia ficticia de un grupo de investigadores que analizaban grabaciones submarinas misteriosas y el hallazgo de un supuesto cadáver no identificado. En su narrativa, se ofrecía una versión dramatizada y sensacionalista de la hipótesis del simio acuático, sugiriendo que ciertos primates habrían evolucionado en las costas durante millones de años hasta convertirse, de forma gradual, en criaturas acuáticas, literalmente sirenas. La serie, aunque visualmente atractiva, estaba basada íntegramente en ficción. Los científicos eran actores contratados y jamás se encontró ningún cuerpo de una criatura desconocida. El formato buscaba más el impacto emocional que la precisión científica, una estrategia que, aunque eficaz en captar la atención del público, distorsionó gravemente el sentido original de la hipótesis. Lejos de respaldar la existencia de sirenas, las propuestas serias nunca afirmaron tal cosa. Más bien, deberían entenderse como hipótesis de simios semiacuáticos, no acuáticos completos. En esencia, la hipótesis sugiere que, en cierto momento del pasado, un grupo de ancestros humanos adoptó hábitos anfibios, similar a hipopótamos o nutrias, antes de regresar definitivamente a una vida terrestre. Esta línea de pensamiento se apoya en observaciones anatómicas, fisiológicas, conductuales e incluso del desarrollo humano. Propone, por ejemplo, que la acumulación de grasa bajo la piel, la capacidad de contener la respiración, la postura erguida o ciertos reflejos presentes en los recién nacidos podrían entenderse mejor desde una perspectiva costera. Como marco interpretativo, resulta coherente y atractivo, y ha generado un debate que aún continúa en ciertos círculos académicos. Sin embargo, distinguir entre evidencia plausible y construcciones ficticias es fundamental. Para comprender con mayor claridad el verdadero valor de esta hipótesis, es necesario analizarla con escepticismo y separar con cuidado lo que pertenece al terreno de la ciencia de lo que proviene de la imaginación. Con el paso de los años, la hipótesis del simio acuático ha sido objeto tanto de entusiasmo como de escepticismo. Para evaluar su validez, es necesario revisar los argumentos con una mirada crítica y apoyada en la evidencia fósil, anatómica y genética. Uno de los pilares de esta hipótesis es la sugerencia de que el bipedismo, la capacidad de caminar sobre dos piernas, habría surgido como una adaptación al desplazamiento en aguas poco profundas. Sin embargo, los registros fósiles indican que esta forma de locomoción surgió mucho antes, posiblemente hace más de 7 millones de años. El fósil de Sahelanthropus thesedensis sugiere, por la posición de su foramen magnum, la apertura en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal, que este antiguo homínido ya mantenía una postura más vertical. Aproximadamente 1 millón de años después, Orrorin-tugenensis presenta un fémur adaptado para la marcha bípeda. Ya hacia los 4 millones de años atrás, especies como Ardipithecus y Australopithecus muestran estructuras pélvicas y podales claramente especializadas para caminar erguidos, aunque sus movimientos probablemente habrían parecido torpes comparados con los nuestros. Las famosas huellas de la Etoli, conservadas en sedimentos volcánicos de hace 3.6 millones de años, confirman que nuestros antepasados caminaban sobre tierra firme en ese periodo. Además, especies como Australopithecus afarensis, Homo habilis y Homo erectus han sido halladas en depósitos claramente terrestres, en paisajes que combinaban sabanas abiertas, bosques y cuerpos de agua dulce. Como cualquier otro mamífero, los humanos antiguos necesitaban agua, pero eso no implica una vida acuática. A nivel óseo, tampoco hay señales de adaptación acuática. Los defensores de la hipótesis argumentan que nuestras extremidades alargadas y cinturas estrechas favorecen la natación. En realidad, estas proporciones corporales son estrategias de regulación térmica. Poblaciones humanas que evolucionaron en regiones cálidas, como en África, tienden a tener extremidades largas y cuerpos delgados para disipar el calor, mientras que aquellas de zonas frías presentan cuerpos más compactos. Además, nuestros huesos no muestran características que ayuden a la vida acuática.
No son densos como los de manatíes u osos marinos, ni presentan formas aplanadas para el nado. Nuestros pies están diseñados para caminar y correr, y nuestras manos no tienen membranas interdigitales más pronunciadas que otros primates. Casos de sindactilia, fusión parcial de dedos, son anomalías del desarrollo, no adaptaciones evolutivas. Pasando a otro de los argumentos más citados, la falta de pelo en el cuerpo humano. Aunque parezcamos menos peludos, los humanos tenemos prácticamente la misma cantidad de folículos pilosos que otros primates. La diferencia está en el grosor y color de los vellos, que son más finos y menos visibles. Esta reducción de pelo ha sido comparada con la de animales acuáticos como delfines o hipopótamos, pero hay múltiples mamíferos terrestres, como elefantes, rinocerontes y cerdos, que también presentan escaso pelaje, sin ser acuáticos. En estos casos, la pérdida de pelo se asocia más con el tamaño corporal y la necesidad de disipar calor en climas cálidos. En los humanos, la pérdida de pelo probablemente fue una respuesta adaptativa al calor ambiental, permitiendo una termorregulación más eficiente. Esta característica también reduce la posibilidad de infestaciones parasitarias, al ofrecer menos lugares para que insectos o ácaros se adhieran. Aunque no se conservan pruebas fósiles directas de este proceso, la evidencia genética apunta a que esta transformación comenzó hace unos 2 millones de años. Un dato clave es el gen MCQ1R, que regula la pigmentación de la piel. Entre 1.8 y 1.2 millones de años atrás, se produjo una fuerte selección natural hacia variantes que producían piel oscura, esencial como barrera contra la radiación solar, una vez que se perdió la protección del pelaje. Así surgió la melanina como sustituto natural, una especie de bloqueador solar biológico. En paralelo, el cuerpo humano desarrolló un sistema de enfriamiento altamente eficiente basado en la sudoración. Contamos con 3 veces más glándulas sudoríparas que los chimpancés, y la falta de pelo facilita que el sudor se evapore y nos enfríe rápidamente. Esta adaptación permitió a nuestros ancestros mantenerse activos durante las horas más calurosas del día, cuando otros depredadores se veían obligados a buscar sombra. Esta ventaja térmica también habría favorecido una estrategia conocida como caza por persistencia, en la cual las presas eran perseguidas hasta el agotamiento. Todos estos cambios coinciden con la aparición de Homo erectus hace aproximadamente 1.8 millones de años. Este homínido, de extremidades largas y cuerpo esbelto, representa un punto de inflexión, una especie plenamente terrestre, resistente al calor y altamente activa. Su anatomía, comportamiento y hábitat confirman un estilo de vida adaptado al suelo firme, no a un entorno acuático. Por último, vale recordar que muchos animales acuáticos, como las nutrias, los castores o las focas, conservan un pelaje espeso. La falta de pelo no es en sí un indicador de vida acuática. Todo indica que, en el caso humano, esta pérdida está mejor explicada como una adaptación a la vida en climas calurosos y abiertos, y no como rastro de un pasado marino. La evidencia disponible, tanto fósil como genética, sugiere que nuestra historia evolutiva se escribió en la sabana, bajo el sol, y no en las profundidades del mar. Uno de los argumentos centrales en la hipótesis del simio acuático es la presencia de grasa subcutánea en el cuerpo humano. Esta grasa, que se encuentra justo debajo de la piel, cumple funciones esenciales. Sirve como aislante térmico, almacén energético, protección física y participa en la producción hormonal. Los defensores de la hipótesis apuntan a que, dado que muchos mamíferos acuáticos poseen una gruesa capa de grasa, nuestra grasa subcutánea podría ser un indicio de un pasado semiacuático. No obstante, este tipo de grasa no es exclusiva de animales acuáticos. Otros primates también poseen grasa subcutánea, aunque en menor proporción. Además, en los humanos no forma una capa continua bajo la piel como el blubber en cetáceos o pinnípedos. Se concentra en zonas específicas como el abdomen, los muslos y los brazos, en relación más con factores metabólicos, reproductivos y de reserva calórica. En promedio, los chimpancés salvajes tienen cerca del 9% de grasa corporal. Los humanos varían mucho más. Los hombres suelen tener entre 10% y 25%, y las mujeres entre 18% y 35%. En sociedades cazadoras-recolectoras, estas cifras tienden a ser menores, con algunos individuos acercándose a los niveles de otros primates. Sin embargo, en climas fríos,
mayores reservas de grasa habrían sido ventajosas, ayudando a conservar calor y sostener el metabolismo en tiempos de escasez. Aunque es tentador ver en la grasa corporal un vestigio marino, la evidencia disponible sugiere que esta característica tiene más relación con la regulación térmica en ambientes abiertos y cálidos y con necesidades reproductivas humanas. La acumulación de grasa no demuestra por sí sola un pasado acuático. En cambio, encaja bien con un animal terrestre, activo y adaptable a una amplia variedad de ecosistemas. Tras examinar la grasa subcutánea, otro argumento comúnmente citado por quienes defienden la hipótesis del simio acuático gira en torno al control voluntario de la respiración y la capacidad de sumergirse bajo el agua. En el reino animal, esta capacidad es excepcional y está frecuentemente relacionada con la vida acuática. Para poder hablar, el ser humano necesita modular su respiración. Cada palabra no es más que una exhalación controlada. Así, músculos del rostro, la lengua y la laringe trabajan en conjunto para esculpir sonidos. Algunos han planteado que la habilidad para contener la respiración, necesaria para hablar, podría haberse desarrollado en parte por la necesidad de sumergirse. Sin embargo, esto sigue siendo especulativo. En términos fisiológicos, los humanos tienen una capacidad notable para contener la respiración. El récord mundial supera los 24 minutos. Aunque se requiere entrenamiento y disciplina, incluso una persona promedio puede lograr entre 30 y 90 segundos, lo que no difiere significativamente de otros mamíferos. De hecho, primates como chimpancés y orangutanes pueden nadar y bucear cuando es necesario, aunque no lo hacen con frecuencia por su alta densidad muscular. Otros primates, como los macacos cangrejeros, Macaca fascicularis, muestran una adaptación más clara a ambientes acuáticos. Estos animales pueden vadear, bucear, hasta 1 metro de profundidad por 30 segundos y utilizar herramientas de piedra para abrir moluscos. A pesar de vivir en entornos similares a los propuestos en la hipótesis del simio acuático, siguen siendo cuadrúpedos, peludos, y no presentan acumulaciones de grasa atípicas. Esto sugiere que ese tipo de estilo de vida no lleva necesariamente a una evolución hacia un cuerpo humanoide. Un caso fascinante en humanos modernos lo representan los nómadas marinos Bajau, habitantes del sudeste asiático. Conocidos por sus habilidades excepcionales de buceo libre, han vivido por generaciones en casas flotantes y dependen casi exclusivamente del mar. Un estudio de 2018 descubrió que los Bajau tienen vasos hasta un 50% más grandes que otras poblaciones. Este órgano actúa como reserva de glóbulos rojos ricos en oxígeno, facilitando buceos prolongados de más de 10 minutos a profundidades de hasta 70 metros. Estas adaptaciones, vinculadas al gen PDE10A, habrían evolucionado en tan solo unos 1000 años. Aunque no prueban una etapa acuática ancestral, sí muestran la notable capacidad del cuerpo humano para adaptarse a ambientes específicos en periodos relativamente breves. También se menciona el llamado reflejo de inmersión en bebés humanos. Este consiste en una respuesta automática al agua, reducción de la frecuencia cardíaca, cierre de las vías respiratorias y redirección del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Se manifiesta hasta los 6 meses de edad y luego desaparece. No obstante, este reflejo no es exclusivo del ser humano. Forma parte de una respuesta evolutiva conocida como el reflejo de inmersión mamífero, compartida con todos los mamíferos, incluidos aquellos totalmente terrestres. Por lo tanto, no representa evidencia de un pasado marino reciente. Otro detalle anatómico citado por algunos defensores es la presencia del vernix caseosa, una capa cerosa que recubre la piel del recién nacido. Esta sustancia protege al feto durante el parto y podría facilitar el paso por el canal de nacimiento. Aunque no está presente en otros grandes simios, sí aparece en algunos mamíferos acuáticos como nutrias, castores y focas. Aún así, su función podría estar más relacionada con la protección contra infecciones que con el agua, y no constituye por sí sola un indicio inequívoco de adaptación acuática. En cuanto a las fosas nasales humanas, su orientación hacia abajo también ha sido presentada como evidencia. Sin embargo, los animales acuáticos, como los cetáceos, tienen orificios nasales ubicados en la parte superior de la cabeza, y las focas los tienen orientados hacia el frente. Ninguna especie acuática conocida tiene fosas nasales dirigidas hacia abajo,
lo cual pone en duda esta línea de razonamiento. Otro punto controvertido es el consumo de sal. Algunos sostienen que la aparente pérdida de sal a través del sudor y las lágrimas humanas sugiere un origen marino. No obstante, la necesidad de sal es universal entre los animales. Muchas especies terrestres viajan largas distancias para alcanzar depósitos naturales de sal. Entre los primates, algunos consumen barro o corteza con alto contenido salino. En los humanos cazadores-recolectores, la principal fuente de sodio ha sido históricamente la carne y, en algunos casos, la sangre animal, rica en electrolitos. Así, nuestro consumo de sal se alinea con un patrón dietético terrestre y no requiere una explicación marina. Respecto a la dieta de nuestros ancestros, los análisis isotópicos, el desgaste dental y los restos fósiles indican una alimentación basada en tubérculos, frutas terrestres y carne de animales terrestres. Aunque hay evidencia de consumo de peces o tortugas de hace 780.000 años en Israel y de mariscos en Indonesia hace unos 500.000 años. Estas prácticas están asociadas con Homo erectus, una especie completamente terrestre. Paleontólogos como Henry Gee han señalado que, si bien el bipedismo humano apareció hace unos 5 millones de años, el consumo regular de productos marinos no se vuelve común hasta después de los 200.000 años, coincidiendo con Homo sapiens y Homo neanderthalensis, quienes ya tenían cerebros grandes y cuerpos plenamente adaptados al entorno terrestre. Aunque algunos estudios sugieren que ciertos grupos Homo podrían haber incorporado recursos acuáticos desde el Plioceno, no hay consenso sobre su impacto evolutivo. Lo que sí es evidente es que los humanos se adaptaron a múltiples entornos y que el acceso al agua fue importante, pero no definitorio. Finalmente, quienes defienden esta hipótesis afirman que la falta de evidencia se debe a vacíos en el registro fósil. Es cierto que la arqueología no siempre puede capturar los entornos costeros con precisión, ya que las costas cambian y pueden desaparecer con el tiempo. Sin embargo, lo que sí se conserva apunta a una historia evolutiva profundamente terrestre, con adaptaciones graduales a sabanas, bosques, montañas y riberas. No hay huellas de simios buceadores ni herramientas sumergidas. Hay huesos, piedras talladas y restos de fuego en tierra firme. Resulta irónico que una hipótesis centrada en el agua pase por alto una de las realidades más persistentes en la evolución humana: los peligros de los entornos acuáticos. Durante millones de años, muchas regiones de África, así como partes del sur y este de Asia, estuvieron dominadas por uno de los depredadores más antiguos y letales del planeta: los cocodrilos. Estos reptiles, que han existido desde tiempos del Mesozoico, han sido enemigos evolutivos directos de los homínidos. Incluso hoy en día, siguen representando una amenaza significativa para las comunidades humanas que viven cerca de ríos y lagos. La idea de que nuestros ancestros pasaran buena parte de su vida vadeando o nadando en aguas infestadas de cocodrilos resulta difícil de reconciliar con la simple lógica de la supervivencia y mucho menos con el desarrollo de rasgos complejos como el bipedismo. Incluso si se argumentara que estos simios acuáticos evolucionaron en regiones sin cocodrilos, otros peligros persistían: tiburones, serpientes marinas, temperaturas frías. En las latitudes septentrionales, por ejemplo, las aguas suelen ser demasiado frías como para permitir una exposición prolongada durante todo el año sin protección térmica. En conjunto, la hipótesis del simio acuático no logra ofrecer una explicación sólida para nuestras peculiaridades evolutivas. Existen teorías mucho más consistentes que vinculan estas características con otros factores como la termorregulación, la locomoción terrestre o la selección sexual. Además, el registro fósil no respalda la idea de una adaptación prolongada a la vida acuática. Las pruebas de explotación sistemática de recursos marinos no aparecen hasta tiempos relativamente recientes, bien entrada la evolución del Homo sapiens y de especies cercanas como los neandertales. El antropólogo John Langdon calificó esta propuesta como una hipótesis paraguas, es decir, una explicación que intenta agrupar bajo una sola causa un conjunto de rasgos que, en realidad, surgieron en momentos distintos y bajo presiones adaptativas diversas. El problema, según Langdon, es que agrupar el bipedismo, la grasa subcutánea, el reflejo de inmersión, la pérdida de vello y otros rasgos bajo un mismo origen acuático
es una simplificación excesiva. John Hawkes, también antropólogo, coincide en esta crítica. Señala que muchos de los rasgos únicamente humanos que la hipótesis atribuye al agua, como la sudoración, el vello fino o la distribución de grasa, en realidad se observan en otros primates y están más vinculados con la regulación térmica que con una vida en el agua. El registro fósil no muestra evidencia de simios adaptados al buceo ni asentamientos costeros. Por el contrario, documenta una transición clara de los homínidos hacia ambientes terrestres, bosques abiertos, sabanas en transformación y hábitats totalmente secos. La hipótesis del simio acuático ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de figuras destacadas en paleoantropología y biología evolutiva. El paleontólogo Henry Gee la comparó con el creacionismo por su falta de fundamento empírico. Riley Black la describió como un ejemplo clásico de selección sesgada de datos. Eugenie Scott la clasificó como antropología marginal, al nivel de teorías sobre pie grande o híbridos humano-alienígenas. John H. Langdon, en una crítica exhaustiva publicada en 1997, argumentó que se trataba de una hipótesis paraguas, es decir, una propuesta que intenta explicar múltiples rasgos bajo una sola presión selectiva, dificultando su falsación. Además, señaló que se basa en características de tejidos blandos, como la grasa corporal, el sudor o la disposición del vello, que no se fosilizan y son difíciles de evaluar en términos evolutivos. El único conjunto de datos capaz de ponerla a prueba, el registro fósil, contradice su premisa. Los rasgos que intenta explicar tienen interpretaciones más coherentes dentro de modelos establecidos, o bien no requieren una hipótesis acuática para entenderse. Incluso especialistas que en algún momento consideraron la posibilidad han adoptado posturas más prudentes. Vernon Reynolds concluyó que el uso ocasional de ambientes de agua dulce por parte de los primeros homínidos no implica una adaptación acuática. Philip Tobias, aunque rechazó la hipótesis de la sabana, tampoco apoyó la acuática, considerándola especulativa. La popularidad de la hipótesis responde más a factores culturales que científicos. Propone una narrativa alternativa que contrasta con modelos tradicionales centrados en la caza y la agresión, reemplazándolos por imágenes de cuidado, recolección y entornos costeros. Su atractivo reside en la simplicidad narrativa, no en su solidez empírica. No se trata de pseudociencia en sentido estricto, sino de una hipótesis sin respaldo sólido. Carece de predicciones comprobables, ignora evidencia contradictoria y convierte características comunes en supuestas anomalías. La ciencia se fundamenta en la capacidad de explicar los datos, resistir la revisión crítica y generar modelos predictivos. Bajo estos criterios, la hipótesis del simio acuático no se sostiene. El origen evolutivo humano continúa siendo objeto de estudio y revisión constante. Las explicaciones más robustas surgen de una combinación de datos fósiles, genéticos y anatómicos, no de reconstrucciones especulativas. La ausencia de evidencia consistente ha llevado al abandono de esta hipótesis en los círculos científicos formales desde hace más de una década.